El poder de la palabra. Es preciso manejarlas con cuidado, pues las palabras tienen más poder que las bombas atómicas. Pearl Strachan-Hurt. La palabra es emitida por la garganta a través de la voz, como reflejo de la combinación de aire, músculos, cavidades y cuerdas bucales. La voz humana consiste en un sonido creado por las cuerdas vocales. La voz humana es producida en la naringe, cuya parte esencial, la glotis, constituye el verdadero órgano de fonación humano. El aire procedente de los pulmones es forzado durante la expiración a través de la glotis, haciendo vibrar los dos pares de cuerdas bucales que se asemejan a dos lengüetas dobles membranáceas. Las cavidades de la cabeza relacionadas con el sistema respiratorio y nasofaríngeo actúan como resonadores. Hablando de forma general, la voz se puede dividir en tres partes: pulmones, cuerdas vocales y articuladores. Humanamente se percibe la frecuencia de ondas de sonido como un tono. Cada nota o tono corresponde a una frecuencia distinta, que puede ser medida en hertz. La palabra es otra fuente que nutre la salud y el mundo mental de la persona. Las palabras quedan grabadas en la memoria consciente o inconsciente. En el correr del tiempo, surgen memorias de palabras y frases que se dijeron e inclusive las que se oyeron, afectando el bienestar en forma negativa o positiva. En la antigüedad, la palabra se consideraba ley. La expresión "te doy mi palabra" o la palabra de honor refleja la importancia que ésta tenía en la sociedad. El decir algo con la palabra era tan respetado o más que firmar un contrato, un compromiso legal y vinculante. Asimismo, quien se caracterizaba por usar bien la palabra se consideraba un hombre sabio y honesto. Por ello, dijo Cervantes: las honestas palabras nos dan un claro indicio de la honestidad del que las pronuncia o las escribe. Los efectos de la palabra son inmediatos, ya sea a nivel psíquico o emocional, en forma positiva o negativa. Hay veces en la cual una persona triste o desilusionada con la vida o consigo mismo, habla consigo mismo y utiliza frases negativas. Con el tiempo, aquellas frases van cortando la tela del bienestar emocional y psíquico. De igual forma, el ser positivo con la palabra influye en nuestra forma de pensar y sentir diariamente. Por ejemplo, si una persona está delicada de salud, lo mejor sería decir: estoy más saludable o ya me siento mucho mejor. Con esta posición y afirmación positiva, el cerebro recibe información y al procesarla por una condición de resonancia, las neuronas enviarán órdenes al órgano afectado para que haya un mayor esfuerzo por restablecer el correcto funcionamiento del mismo y por tanto recuperar más prontamente la salud. Tenemos mucho poder dentro de nosotros mismos. Aprender a utilizar las palabras sabiamente puede significar mucho para nuestro propio desarrollo integral y el de las personas que nos rodean. Una palabra dulce y bondadosa puede ser suficiente para levantar a una persona caída. Con la misma moneda, una palabra expresada con odio puede dañar el bienestar de la persona que recibe las palabras y aquel que las da. ¿Qué hace a la palabra tan poderosa? A nivel espiritual, el poder de la palabra es quizás uno de los misterios más grandes de la humanidad. Sin duda, contiene vida y la fuerza creadora inherente en la chispa divinal de toda persona. Las diferentes culturas que han poblado la tierra la consideran sagrada.
Es sagrada porque puede cambiar nuestro estado de ánimo, alterar las condiciones de las fuerzas naturales y cuando es combinada con el pensamiento se utilizan como fórmula, ritual, conjuro o salmodía y proyectan una fuerza de encantamiento. A la palabra se le considera el hálito, el cual es la respiración que es vida. Por ello, para los egipcios la palabra misma tenía un alma y el conjunto de palabras representaba una suma de almas o espíritus vitales que salía de una persona hacia los demás. En la tradición hebrea cristiana, las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento indican que la contraparte divina de la palabra humana es la palabra o el logos creativo. Dice Juan 1, del 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Según las escrituras bíblicas, la palabra tiene el poder de la vida y la muerte. En Proverbios 12, 14, 17 y 19 dice: el hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El que habla verdad declara justicias, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. También dice en la primera carta de Pedro 3:10, pues quien quiera amar la vida y ver días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. Estas frases nos indican que el Verbo tiene el poder de crear cosas buenas en la vida, algo así como la labor con el sudor de su frente. También da fruto. Inclusive algunos iniciados consideran que el hombre tenía el don de crear con el Verbo, pero al cometer el primer pecado que lo separó de Dios, descendió poco a poco a la materia, perdiendo el Verbo, y se vio obligado a crear con las manos. Los mensajes bíblicos acerca de la palabra inspiran usarla de la mejor forma, por sus consecuencias positivas, como ser reflejo de justicia, sabiduría, una forma de medicina y perdurantes en el tiempo. Sin embargo, como se ha visto a través de la historia, también nos indica que la palabra mal usada también tiene una fuerza destructiva. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Por ello los hombres se han caído, quedando derrotados y quebrantados. El poder del Verbo es entonces un arma de doble filo y es bueno emplearlo con cuidado. En el budismo oriundo a la India, China y Japón, el noble camino óctuple que corresponde con la cuarta de las nobles verdades y también se conoce como el camino del medio, es una de las principales enseñanzas del Buda. Este camino describe una forma de llegar a la autorrealización. Los 8 caminos se pueden resumir en 3 partes: disciplina moral, concentración y sabiduría, que incluyen el recto ver, recto resolver, recto hablar, recto actuar, recto vivir, recto hacer y recta conciencia. El recto hablar es el tercer paso a la sabiduría, y se entiende que la palabra, como resultado del recto pensar, da paso al recto actuar, y por ende al recto vivir, y finalmente a una conciencia despierta. En La Luz de Asia dice: gobierna los labios como si fueran puertas de palacio, y el rey por dentro. Tranquilos, justos y corteses serán todas las palabras ante esa presencia. En otro texto del budismo, el Dhammapada dice: aquellos que tienen control de sí mismos son sabios,
tienen maestría del cuerpo, la lengua y la mente. También dice el Buda en el Dhammapada: mejor que 1000 palabras huecas es una palabra que traiga paz. Este sentido de la importancia del control de la palabra también se expresa en la filosofía del hinduismo y en los libros sagrados, desde el Bhagavad Gita, desde los Vedas y textos brahmánicos. Es así que en las tradiciones orientales, la palabra o la fuerza del sonido sagrado representa una energía suprema sonora, cuyo poder creador o destructor no tiene límites. Dichas tradiciones, taoístas, hindúes, budistas, tibetanas, desarrollaron los mantras o palabras de poder, que son consideradas como sonido raíz. Entre estos se encuentran los mantras Om, Aum y Aum, los cuales son diferentes y el mismo a la vez. Dentro de la filosofía del hinduismo, Om representa la fuente omnipresente y omnipotente de Dios que corre en el hálito de vida. Este mantra también se le conoce como la sílaba eterna, dentro de la cual existe el pasado, el presente y el futuro. Es el sonido del infinito y es una oración en sí mismo. En sánscrito se compone de 3 letras, A, Au y Ma, que combinadas hacen el sonido de Aum, Om y Aum. Los mantras son palabras de poder que se pueden usar en el diario vivir. Cuando estos y otros mantras son pronunciados con la lengua en el paladar, produce una vibración que alcanza al cerebro, la glándula pineal y los centros energéticos distribuidos en el cuerpo, que algunos conocen como chakras. Se pueden usar en el diario vivir, algunas para aquietar la mente y otras para crear fuerza espiritual y una vibración de armonía con el universo. Para quienes deseen lograr cambios positivos en sus vidas, el poder de la palabra se puede recuperar. Hay quienes dicen que se requiere de una enorme transformación interna por medio de la alquimia sexual, capaz de hacernos dominar nuestros pensamientos y sentimientos. También existen recomendaciones prácticas que podemos aplicar en el diario vivir. Todo inicia con cuidar cada palabra que digamos, hasta llegar a ser conscientes de nuestros pensamientos. Vivir en el presente con conciencia es la clave de Sol, sujeto, objeto y lugar, y uno de los principios de la filosofía Zen. Considere algunas de las siguientes prácticas diarias como meditación activa en cada momento. Use afirmaciones positivas diarias. Por ejemplo, soy fuerte, soy voluntarioso, soy consciente de mis palabras, soy paciente. Manténgase consciente de la forma en que usted conversa consigo mismo mentalmente durante el día. Concéntrese en buscar siempre lo positivo. Lea libros con buenos mensajes en voz alta, tal vez a un niño. Haga una lista de palabras positivas y frases que le inspiren. Las puede ubicar en un lugar donde los pueda ver y dígalas en voz alta. Practica responder en vez de reaccionar. ¿Cuál es la diferencia? Reaccionar es hablar sin pensar. Responder implica pensamiento consciente. Al responder se toma la decisión de pensar antes de abrir la boca. Respire y cuente hasta 5 antes de hablar. Esto puede ser difícil al principio, pero especialmente en momentos cargados de emoción, la espera da tiempo para considerar lo que realmente desea decir. Sea humilde, aprenda a decir, téngame paciencia, aún estoy en el proceso de mejorar. A veces se dice, perdón o perdóneme, pero ¿quién puede realmente perdonar? En realidad lo que se busca es que la persona agredida por acción o palabra
se sienta que usted ha entendido su error y no volverá a suceder. Cuanto más rápido aceptemos los errores y reconocemos el efecto que ha tenido una palabra o acción sin justificaciones, más rápido puede quitarle la fuerza a dichos errores cometidos con la palabra. No guarde rencor, aprenda a decir, le tengo paciencia. Expanda su vocabulario. Cuantas más palabras conozca, más eficiente puede ser su expresión. Dar gratitud por las cosas buenas en su vida es una práctica diaria, ya sea a Dios, a sus padres, esposo o esposa, hermano o hermana, parientes o amigos. Agradecer es expresarse con amor y conciencia. Una oración verbal tiene 3 fuerzas poderosas: nuestras palabras, la palabra del Omnipotente y la voluntad de Él. Elija un día para hacer un ayuno de palabra. Disfrute de esta práctica especial y de los instantes de quietud y paz. Así como el cuerpo necesita de reposo, las palabras también se deben cultivar mediante un ayuno de palabra. El ayuno se ha usado a través de la historia para conseguir grandes logros. El Mahatma Gandhi utilizó el ayuno como instrumento para liberar a la India del yugo imperial británico. De la misma forma, en los templos taoístas y budistas, el ayuno de palabra, permanecer en silencio durante horas, días, meses y hasta años, les permitió alcanzar importantes logros a nivel espiritual, incluyendo la purificación de la palabra y de la mente. En el silencio se encuentran las palabras más hermosas.